Tu caballo muerde la madera, traga aire o hace ese gruñido extraño apoyado en la valla. Si es así, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar completamente lo que creías saber, porque estudios de 2023 y 2025 acaban de demostrar que eso no es un vicio, es una adicción neurológica al estrés. Esto es Comprende tu caballo, con Angelina. Y hoy vamos a la ciencia real. Así es. Y, a ver, la misión de este análisis a fondo es absolutamente vital para el bienestar animal. Nuestro objetivo hoy es derribar de una vez por todas 3 mitos clásicos. Mitos que además hacen muchísimo daño en el día a día de las cuadras. Exacto. Vamos a demostrar que el tragar aire no causa cólicos por gases. Vamos a ver que no es un comportamiento contagioso. Y definitivamente dejaremos claro que no es un vicio de cuadra. Es que, claro, usar la palabra vicio ya condiciona, ¿verdad? Implica que el animal lo hace por capricho, por aburrimiento o por portarse mal. Totalmente. Y para cambiar ese paradigma, tenemos que pensar en la teoría del iceberg. Lo que la gente ve cuando pasea por la hípica es simplemente la punta. Ven el tic de apoyo, ven la aerofagia y ya está. Pero lo que permanece invisible, o sea, lo que está debajo del agua, es brutal. Es una tormenta perfecta. Debajo del agua hay úlceras gástricas severas, picos altísimos de cortisol en sangre y alteraciones neurológicas graves en la dopamina del caballo. Y aquí es donde tenemos que establecer el cambio de paradigma fundamental que va a guiar todo este episodio. A ver si lo digo bien. El comportamiento del caballo no está creando el problema. Tal cual. Es un reflejo desesperado del mismo problema. No es la causa, es la consecuencia. Es su forma de intentar sobrevivir. Pero para entender qué ocurre bajo esa superficie del iceberg, primero debemos diseccionar físicamente lo que pasa arriba. Vale. Hablemos de la física del aire. Porque yo he pasado media vida en cuadras escuchando ese sonido exacto, ese trago profundo. Si todo el mundo asume que el caballo se llena de gases, ¿a dónde va a parar realmente todo ese aire que succiona? Pues fíjate, esa es la gran ilusión óptica. Y acústica, claro. Para resolver esto, en 1995, los investigadores hicieron un estudio de fluoroscopía y endoscopía al mismo tiempo. O sea, les grabaron por dentro en tiempo real, mientras lo hacían. Exactamente. Querían ver la mecánica exacta. Y descubrieron que la contracción de los músculos del cuello crea un gradiente de presión negativo. Pero las imágenes demuestran que el aire rara vez pasa del esófago superior. ¡Ostras! Entonces no hay una deglución real. Ninguna. El aire en el esófago entra y sale como un eructo. Nunca llega al estómago. ¡Qué locura! O sea, el aire en el esófago entra y sale como un eructo. Nunca llega al estómago. Rompemos el primer mito, entonces. Al 100%. Y esto nos conecta directamente con el segundo mito gigante, que es el del contagio social. Uy, el famoso aprendizaje por imitación. Casi todo el mundo en este sector cree que si un caballo lo hace, el vecino lo va a copiar solo por mirarlo. Pues un estudio de Albright del año 2009 demostró lo equivocados que estábamos. Hicieron encuestas y un asombroso 48,8% de los propietarios percibía que el comportamiento se aprendía por imitación. Casi la mitad de la gente estaba convencida. ¿Y cuál fue la tasa real? La tasa real de contagio empírico fue de apenas el 1%. ¡Madre mía! Un 1%. Entonces, a ver, ¿cómo explicamos que a veces haya varios caballos en la misma instalación haciéndolo? Porque los humanos tendemos a confundir un entorno de estrés compartido con imitación. Si varios caballos en una misma cuadra lo hacen, no es una moda. Es un fallo sistémico en su manejo. Exacto. Todos comparten el mismo estrés, la misma falta de forraje, las mismas horas de encierro. No se imitan, reaccionan a lo mismo. Tiene toda la lógica del mundo. Pero, oye, me surge una duda. Si el aire no llega al estómago, ¿por qué siempre asociamos este comportamiento con un mayor riesgo de cólico? Porque sí hay un riesgo de cólico real, pero no tiene nada que ver con los gases. Es el atrapamiento del agujero epiploico. Y esto ocurre por los cambios bruscos en la presión intraabdominal. Ah, claro, al hacer esa fuerza tan bestia con el cuello y el abdomen repetidamente. Eso es un problema mecánico de presión interna, no de acumulación de aire ingerido. Vale, entendido. Entonces descartamos la hinchazón por gases y la imitación visual. La pregunta obligatoria ahora es otra. ¿Por qué los caballos están tan desesperados por realizar este acto? Pues aquí es donde abandonamos el cuello y entramos en el cerebro. La respuesta está puramente en la química cerebral. Es un cerebro adicto.
Hablemos del experimento del desafío de la hormona ACTH, el de 2015. Esto me pareció fascinante cuando lo leí. Es un estudio clave. Los investigadores cogieron a caballos que padecían esta condición y les impidieron físicamente hacer el tic. Bloquearon el movimiento. Y midieron su cortisol, imagino. Exacto. Y lo que vieron fue que sus niveles de cortisol se disparaban peligrosamente, pero en cuanto les dejaban volver a morder la madera, el cortisol volvía a bajar. Claro, porque bloquear este comportamiento sin tratar el estrés es como tapar una olla a presión sin apagar el fuego. Exactamente, esa es la imagen. Bloquear este comportamiento sin tratar el estrés es como tapar una olla a presión sin apagar el fuego. Solo consigues que reviente por otro lado. ¿Y ese alivio que sienten, de dónde viene, a nivel neurológico? Viene de un cambio anatómico brutal en el cerebro. Los investigadores McBride y Hemmings analizaron esto a fondo. Descubrieron que los caballos afectados desarrollan una densidad completamente anormal de receptores de dopamina. Específicamente los receptores de 1 y de 2, ¿verdad? Sí, en una zona llamada núcleo accumbens, que es básicamente el centro de recompensa del cerebro. A ver, para que la audiencia lo pueda visualizar bien. Los receptores de dopamina actúan como puertas de un estadio que se multiplican. De repente, el cerebro tiene muchísimas más vías para recibir esa sensación de alivio. Esa analogía es perfecta. Al haber tantas puertas nuevas, cualquier pequeña liberación de dopamina generada por el tic inunda el cerebro de placer. Es automedicación pura y dura. Totalmente. Y no solo dopamina, también entran en juego los opioides, el sistema analgésico del propio cuerpo. Fíjate en el asombroso experimento que hizo Dodman en 1987. Sí, el de los antagonistas de los receptores opioides mu y delta. Usaron naloxona. Eso es. La naloxona es lo que se usa en humanos para revertir sobredosis de opiáceos. Pues bien, inyectaron esto a un caballo que realizaba el tic de apoyo casi 15 veces por minuto. Una barbaridad de veces. ¿Y qué pasó? Pasó a 0. En solo 20 minutos dejó de hacerlo por completo. Al bloquearle el subidón químico, el caballo perdió todo el interés en el comportamiento. ¡Ostras! Aquí es donde los datos que recopila Angelina de Comprende tu caballo nos dejan sin palabras. Estamos viendo un cerebro secuestrado por su propia química de supervivencia. Es que es un secuestro neurológico en toda regla. Y el problema a largo plazo es un concepto que llamamos perseveración. Sí, he visto que esto se basa en los estudios de aprendizaje inverso. ¿Qué significa exactamente para el caballo? Significa que hay alteraciones físicas en una zona llamada cuerpo estriado. El hábito se graba tan profundamente en las rutas neuronales que el caballo ya no puede detener el hábito. O sea, aunque le saques del box y le pongas en el mejor prado del mundo. Da igual. Las condiciones mejoran, pero el cerebro no sabe parar. Sigue pidiendo ese acto reflejo. Claro. La perseveración es como seguir marcando el número de un teléfono que ya no existe. Por eso los collares físicos nunca funcionan, solo castigan un cerebro que pide ayuda. Exacto. Un castigo inútil y cruel. Ahora, este estado de estrés crónico y alteración neurológica no ocurre flotando en el vacío. No, claro. Tiene un impacto directo y muy corrosivo en el sistema digestivo. Llegamos al estómago y a los dos síndromes. El famoso EGUS, el síndrome de úlcera gástrica equina. Para entender la magnitud, hay que dividirlo en dos frentes de batalla distintos. La enfermedad escamosa, que llamamos ESGD, y la enfermedad glandular, la EGGD. Exactamente. La parte glandular, abajo, segrega ácido continuamente. Pero la parte escamosa, arriba, no tiene protección natural contra ese ácido. Porque en la naturaleza el caballo siempre tendría fibra en el estómago, haciendo de esponja, ¿no? Eso es. Al tenerlos en ayuno, el ácido ataca la porción escamosa desprotegida y genera un dolor insoportable. Pero, a ver, me surge una duda legítima aquí, viendo que afecta a tantos caballos de cierta manera. ¿Podría ser que los caballos que desarrollan este tic nazcan con estómagos anatómicamente defectuosos? Pues eso se pensó durante mucho tiempo. Pero el estudio de cadáveres de Daniels, publicado entre 2018 y 2019, refutó esa idea por completo. ¿Qué encontraron en las autopsias? Que fisiológicamente y anatómicamente no hay ninguna, repito, ninguna diferencia entre el estómago de un caballo con este comportamiento y uno sano. O sea que el problema no es la genética gástrica, es el manejo. 100% manejo. Dietas restrictivas, ayunos prolongados y, como subraya la investigación de McCall, el exceso de concentrados dispara la gastrina y el malestar general.
lo que obliga al caballo a buscar alivio en la automedicación. Necesitan generar saliva con bicarbonato a través del tic para apagar ese incendio gástrico. Tal cual, y cuidado que a veces intentamos arreglarlo y lo empeoramos. Ocurre con la trampa de la lucerna o alfalfa, según el estudio de Bontran de 2017. Uy, sí. Esto es importantísimo. Si damos alfalfa con partículas muy duras, literalmente actúan como lijas y pueden crear lesiones en la mucosa en solo 12 días. Madre mía, en menos de 2 semanas. O sea que el manejo lo es todo. Y si ya sabemos que la restricción física es cruel e inútil, y que el problema central es el manejo del entorno, ¿qué nos dice la ciencia moderna sobre las intervenciones que sí funcionan? Pues vamos con las soluciones reales. Los estudios sobre cambios estructurales en la alimentación son clarísimos. Hay que aumentar la frecuencia y usar dispensadores lentos. Las famosas redes de forraje lento, o slow feeders. Exacto. El estudio de Correa de 2020 es revelador. Midieron la varianza del cortisol antes y después de usar estas redes. Y hubo cambio rápido. En solo 10 días, la varianza del cortisol pasó de un 26% a un 58%. Una mejora brutal en la gestión del estrés celular. Y la verdad es que la lógica es muy simple. El slow feeder funciona porque simula el pastoreo natural, pequeñas cantidades y masticación constante, manteniendo el ácido a raya. Esa es la clave. El slow feeder funciona porque simula el pastoreo natural, pequeñas cantidades y masticación constante, manteniendo el ácido a raya. Pero cuidado, que el tamaño importa. A ver, cuenta eso, ¿qué es el dato sorpresa? La ciencia ha medido hasta el tamaño de los agujeros de la malla. Una malla de 4,5 centímetros funciona perfectamente. ¿Y si es un poco más grande? Si es de 7,5 centímetros, el efecto terapéutico desaparece. No sirve de nada porque el caballo puede agarrar demasiado heno de golpe y pierde la biomecánica fina del labio. ¡Qué locura el nivel de precisión al que llega la ciencia! Y bueno, esto en cuanto a manejo estructural, pero avancemos hacia la ciencia médica más puntera. He leído algo sobre fitocannabinoides que parece magia. Es fascinante. Mira el caso clínico que documentó Cuña en 2023, una yegua de 22 años que llevaba media vida en este estado crónico. ¿Cuántas horas al día pasaba haciendo el tic de apoyo? Más de 15 horas al día, aferrada a los barrotes. Los veterinarios le pautaron un tratamiento con CBD durante 4 semanas. ¿Y el resultado? Redujo el comportamiento a menos de 1 hora al día. Espera, de 15 horas a menos de 1 hora. Es asombroso. Pero a nivel interno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque no es un sedante. Para nada. Y aquí entra el revolucionario estudio de Bombardi, súper reciente, de agosto de 2025. ¿Qué descubrieron? Lograron mapear el cerebro equino y localizaron receptores cannabinoides TB1 de forma muy específica. ¿En qué zona? En el núcleo lateral de la amígdala del caballo. ¡Ostras! El centro neurálgico del miedo y el pánico. Exactamente. Al unirse el CBD a esos receptores, se regula directamente la percepción del estrés y la ansiedad desde la raíz. El cerebro apaga la alarma de supervivencia. ¡Qué avance más espectacular! Y qué maravilla que Angelina, desde Comprende tu caballo, nos acerque estos datos tan novedosos para entender la neurociencia real de nuestros animales. Es un trabajo fundamental. Pero ojo, aunque existan suplementos tan prometedores como el CBD, la ciencia insiste en algo básico. Que nada de esto es sostenible si no se respeta la biología evolutiva del animal. Exacto. El CBD o las redes milimétricas no sirven de nada si fallamos en los pilares innegociables del manejo equino. Eso es lo que hemos bautizado como las 3 Fs. Eso es, los 3 requisitos básicos para prevenir y tratar estas adicciones neurológicas. Forraje continuo para esa masticación eterna, fraternidad, o sea, contacto social constante con otros caballos, y libertad, movimiento continuo sin restricciones en espacios abiertos. Son innegociables. Y como profunda reflexión final de este análisis, quiero que la audiencia se quede con esto. El tic de apoyo no es un acto de rebeldía. No lo hacen para fastidiar la puerta del box, claro. Para nada. No es un vicio molesto diseñado para destruir las instalaciones de la hípica. Es, en realidad, un triunfo de la supervivencia. Un triunfo de la supervivencia. Qué frase tan potente. Es un salvavidas neurológico que el caballo crea
a costa de sus propios dientes, para no colapsar ante un entorno que le resulta completamente insoportable. Empezar a sanar. Hay que cambiar la mirada. Sin duda. Y bueno, para quienes nos escuchan y conviven con caballos que muestran este u otros comportamientos repetitivos, queremos leeros en los comentarios. Animamos a todos a etiquetar a alguien que necesite imperiosamente escuchar esta información y a escribir la palabra comunidad abajo en los mensajes. Yo quiero dejar un pensamiento provocador final antes de irnos. Dispara. Si hemos estado equivocados de forma tan drástica durante siglos sobre este supuesto vicio, Madre mía, ¿a dónde vas? pensemos en esto. ¿Qué otros comportamientos que tachamos constantemente de desobediencia bajo la montura son en realidad gritos mudos de auxilio de un sistema nervioso sobrecargado que aún no sabemos escuchar? Uf, nos dejas con una pregunta que da para reflexionar muchísimo y que nos obliga a mirarles con mucha más humildad. Gracias a todos por acompañarnos en esta investigación. Esto ha sido Comprende tu caballo con Angelina. Hasta la próxima inmersión en la ciencia.